La ley de amnistía, la diferencia con el indulto es, ha sido condenado, ha funcionado el Estado, ha funcionado la maquinaria legislativa, la maquinaria judicial, pero por motivos X creemos que es injusto que cumplas la pena. Y es una prerrogativa del gobierno. Otra cosa distinta que podríamos plantearnos es si no debería regularse de una manera más definida en qué supuestos cabría este indulto. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que tenemos. Así es. La amnistía, sin embargo, es el reconocimiento de que el Estado se ha equivocado. Es decir, no dejas rastro de ese delito. Es como si no hubiese existido nunca ese delito, es borrar el delito. ¿Vale? Lo que se está planteando ahora es una amnistía. Evitar que quienes todavía no han sido juzgados lo sean. Y me imagino que en el caso de los indultados se les borre definitivamente esta mancha en su expediente personal penal. O sea, esa es la diferencia entre indulto y amnistía. La amnistía, por ser una ley, requiere un consenso que no requiere el indulto. El indulto es, digamos, además es fiscalizable desde el punto de vista político, pero no legal, apenas tiene control legal en ese sentido. Entonces, esta es ¿queda clara? Esta es la definición, queda clara la Sí. diferencia con indulto. ¿Qué opinión te merece a ti que se pueda ahora no indultar, sino, en fin... A ver, yo creo que una por una amnistía. una ley de amnistía. De amnistía tiene que ser consensuada, desde mi punto de vista. Creo que tiene que ser consensuada y, desde mi punto de vista, no instrumentalizada. Es decir, si realmente está en la voluntad popular que haya una amnistía de las personas que estuvieron implicadas, y aparte de qué personas y qué delitos, o sea, por todo el tema del proceso, es algo que tiene que tener un debate social a través de una propuesta, a través de un no sé si en el programa electoral o de alguna manera. A mí lo que me parece, sea este caso, el del proceso, o sea el que sea, como si fuese, imagínense que en vez del proceso fuese el tema Gürtel, o fuese el tema, no sé, cualquiera de estos de corrupción. Me parece que utilizar la amnistía como forma de investidura creo que es un fraude de ley. Es decir, yo creo que es subvertir la finalidad de la amnistía. Y además sin contar con la opinión de la sociedad. Yo no sé si de haberse propuesto en el programa electoral se hubiese votado esa propuesta. Entonces, desde el punto de vista, yo aquí no hablo como juez, hablo como ciudadana, es decir, como votante. Desde mi punto de vista es algo que merece algo más que un tratamiento como si fuese, no sé, el dar una línea férrea o cualquier otro compromiso que normalmente se suele tener a la hora de pactar investiduras. O sea, en tu opinión debería, por ejemplo, haber una repetición electoral por no ser posible la formación de gobierno sin una ley de amnistía. A priori. Esa es una pregunta capciosa, magistrada, del letrado. Ha llegado a conclusiones que yo no le he dicho. No, yo no sé si tiene que haber una repetición de las elecciones. No, porque o sea, entiendo que estás hablando, o sea, desde esta típica neutralidad o neutralidad de la gente de Sí. ley, que entiendo totalmente y que al mismo tiempo también puede sorprender porque se entiende que tanto la ley como la política están, como tú decías, para hallar soluciones a problemas que plantean las partes o que plantea la sociedad, ¿no? Entonces estamos ante un problema... Estás reconociendo el fracaso del Estado, una ley de amnistía. Sí. Pero el Estado tampoco puede hacerlo mal. Es sí, un claro poco que puede, como en el caso de la ley del solo sí es sí, ¿no? No, a lo mejor no pasa nada porque el Estado haga cosas bien, mal, regular. No, claro que se puede equivocar y puede hacer las cosas mal, pero yo creo que tiene que haber un debate social. No creo que todo tenga que ser por conseguir una investidura. Yo creo que se puede plantear perfectamente al Parlamento y si tiene mayoría suficiente que salga. Yo en política cada uno que plantee lo que tenga que ser, pero yo creo que es de la suficiente envergadura como para no degradar la voz popular a través de un pacto de investidura. Vale, desde mi punto de vista. Concretamente, te hago una pregunta capciosa de nuevo. ¿Crees que, por ejemplo, sería una buena manera de respetar pues estos valores jurídico-políticos que estás escribiendo, ir a una repetición electoral en la que el PSOE y otras fuerzas políticas puedan ser claras al respecto de su voluntad de firmar una ley
Hombre, de legislar en ese ámbito. En este contexto nos han puesto ellos. Es decir, si esto se hubiese planteado o sea, yo no he elegido el contexto ni lo hemos elegido los demás. Pero yo creo que no es no debería ser un instrumento de investidura algo tan importante. Vale. En este contexto, si no le da el apoyo los suficientes diputados, pues tendrá que haber repetición de elecciones. A mí no me gustaría que hubiese una repetición de elecciones. ¿No te gustaría? No me gustaría, porque me parece que en esta ley de política y esto de acostumbrarnos a votar cada 3 años, cada 2, cada 6 meses, lo único que hace es ahondar en la degradación democrática que tenemos. ¿Preferirías que hubiera investidura sin ley de amnistía? Sí. Esa es la pregunta, sí. Y dado que no habrá investidura sin ley de amnistía, por un lado, bueno, y por no otro sabemos. lado, que no te parece muy interesante que haya una repetición electoral, ¿qué te parece la posibilidad de que se constituya gobierno mediando una ley de amnistía? Pues, a ver... O sea, me ha quedado claro lo que te sí. parece desde el punto de vista de lo que le ocurre a las instituciones. Que haya gobierno mediando una ley de amnistía no me parece correcto. No te parece correcto. Pero como ciudadana. Sí, claro. Queda claro. ¿Ha habido otras leyes de amnistía en la historia de España? Sí, la de la transición. ¿Puedes explicar en qué Veníamos consistió? de un antiguo régimen, veníamos de una dictadura. Sí. Hubo una serie de presos, muchos de ellos por ideología o por pertenencia a determinados partidos políticos o determinados sindicatos y demás. Y como forma de entrar en la democracia, se consideró que ahí el Estado se había equivocado. Y se había equivocado. Bueno, con el Prima Democrático se había equivocado. Por tanto, hubo una ley de amnistía que tuvo la mayoría de la Cámara en su día. ¿Y tú crees que el Estado español se equivocó? Esa pregunta no te la voy a contestar. Pero no la vas a contestar porque está fuera de tu Esa te la voy a contestar competencia. porque está pendiente además todavía de pronunciamiento. ¿Hay alguna manera de hablar de este tema con una jueza? Que es una cosa que a mí me resulta interesante porque puedes tener una opinión sobre algo que a una... ¿Me preguntas si el Estado se equivocó o si se equivocaron los jueces? Te pregunto, o sea, yo te planteo la pregunta para empezar con un contexto, ¿no? Yo encuentro que es muy difícil, por ejemplo, juzgar la relación que un padre, una madre o cualquiera tiene con la autoridad o con su cónyuge o con sus hijos. Me parece muy complicado como persona, como editor, ¿no? Que lee historias y tal, pienso, o sea, esto es muy complicado, ¿no? Porque estar en el fuero interno de las personas es muy complicado. Y de alguna manera me parece como más sencillo. No sé muy bien por qué, a lo mejor me lo sabes explicar tú, si tienes capacidad psicológica, hablar con naturalidad de, oye, pues mira, esto, pues a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor esto lo tendríamos que haber gestionado de otra manera, a lo mejor igual que no se tiene que politizar la justicia, no se tiene que judicializar la política, etcétera, etcétera, bla, 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 y de bla, bla en bla, bla, pues dices, oye, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues sí, no es perfecto, pero mira, ley de amnistía, seguimos para adelante, al final resulta que la patronal española, catalana y española están de acuerdo. Resulta que hay un montón de gente que está de acuerdo, que en realidad nos la suda, porque nos damos cuenta de que a veces la mejor manera de resolver las cosas pues, es poner un parche, etc. Entonces yo te puedo decir esto, que puede ser una opinión personal, absolutamente discutible, pero una jueza no puede, ¿no?, hablar en estos términos. A ver, es más complicado. Depende de ¿no? lo que quieres que te conteste. Desde mi punto de vista, creo que el Estado español no lo hizo bien. Es la pregunta en aquel momento. Yo creo que si quería realizar una intervención constitucional, como hizo posteriormente, fue tarde. Por lo cual yo creo que responsabilidad tiene en ese sentido. Ya eso no significa que se asuma que lo hizo mal la justicia. O sea, desde mi punto de vista, eso es algo que por eso te digo que todavía está pendiente de verse. Yo creo que el tensionar a la sociedad, como se atensionó, ha sido una herida muy grande. Una herida muy grande que además yo no creo que tenga solución. Y muchísimo menos tiene solución judicial o legal. Yo creo que es un tema social muchísimo más profundo. A la vista está que la actuación del Estado avivó determinados comportamientos. En el momento en el que ahora mismo está todo más tranquilo, estamos viendo cómo se está pacificando esa deriva, si es a lo que te quieres referir. Sí, es que resulta paradójico que cuanto uno más se aferra al statu quo jurídico, a la hora de tratar cuestiones sociopolíticas muy calientes y
y que superan por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo a la ley y a la historia y a todo, ¿no? Cuanto más uno se pone rígido, más complicado resulta que los humores sociopolíticos encuentren un encaje en la evolución de en la realidad, ¿no? Y al contrario, haciendo cosas aparentemente incorrectas o potencialmente incorrectas desde el punto de vista del, no sé, del rigor jurídico, como por ejemplo una ley de amnistía, ¿no? Que dirás, hombre, pero es que espera, es que la justicia no lo hizo mal, entonces, ¿por qué tal? Pues a lo mejor haciendo cosas así, resulta que lo que haces es que contienes o rediriges o canalizas humores sociopolíticos de una manera mucho más... Pero hay que tener unos principios también, yo creo, estatales. No puede ser todo sometido a... Desde mi punto de vista, no puede estar todo sometido a investiduras políticas y a mayorías parlamentarias. Yo creo que hemos perdido la capacidad de diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos, que antes yo creo que sí que se llegaban con más facilidad. Creo que esta política de bloques no tiene ningún sentido. Y sobre todo cuando se está proponiendo una ley de amnistía por un partido de derechas. Y estamos hablando del bloque progresista. Es decir, estamos hablando de un bloque que incluye a 7 o 8 partidos. Entonces, sí, ¿por qué dices que no hay ya capacidad de debate o de diálogo? Hay capacidad de diálogo con todo el arco parlamentario. Es decir, desde mi punto de vista, bueno, es que es muy complicado. Hombre, es que el PP está planteando que es absoluto. O sea, no sé, tú colaboras con El Confidencial, que es uno de mis medios favoritos, que desde hace muchos años debería llamarse el Sánchez, ¿no? El Pedro Sánchez. Cada día lo mismo. Es complicada la vida parlamentaria. Y es que creo que estamos en un momento en el que hay que mirar las cosas desde otra perspectiva. No me gusta mucho hablar de política, la verdad, pero yo creo que ahora mismo no necesariamente unas siglas y una autodenominación te convierte en progresista, desde mi punto de vista. Igual que tampoco te convierte en constitucionalista decirlo, ¿sabes? Yo creo que estamos ahora mismo en una situación política en la que priman mucho más los intereses personales que los intereses del Estado, incluyendo la ley de amnistía. Totalmente, o sea, tiene una dimensión personal muy importante. No sé si quieres, porque voy a pasar al tema de la autoridad. Te voy a preguntar qué es la autoridad y eventualmente qué problema puede haber con ella hoy. Pero sobre el tema de la amnistía, es un tema que no es exactamente jurídico, legal o legislativo. Es político. Es eso y muchísimo más, ¿no? Es psicológico, es emocional, es histórico, es político, es un montón de cosas, ¿no? Es personal. Sí, sobre todo político, sobre todo. ¿No? Entonces, ¿tienes algo que añadir sobre este tema? O sea, ¿tienes alguna solución milagrosa que nos deje a todos en un buen lugar? Ojalá tuviera yo una solución milagrosa, ojalá, pero no la tengo. Yo soy una ciudadana rasa, o sea, no tengo ninguna, ojalá. Me gustaría saber mucho de política para poder tener una idea de cómo solucionar un problema que está ahí. Pero te parece mal. En todo caso, ¿te parece mal la forma en que se va a gestionar o en la que parece que se va a gestionar? Me parece que no se está gestionando bien. Vale. Y sin embargo, curiosamente, y a eso me refería antes, la sociedad española parece bastante tranquila con este tema. Sabes que las encuestas favorecen al PSOE otra vez y que el PSOE está pensando en repetir elecciones, pero en serio. Lo están pensando en serio. Esto saldrá y habrá pasado o no habrá pasado, no importa, ¿no? Pero, o sea, es extraño, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Una cosa tan fundamental... Pues a ver, que una cosa sea fundamental o no lo sea, al final es la importancia que le queramos dar. Yo creo que los medios de comunicación también. En realidad a la gente le importa bastante poco todo. Me refiero, en general, me refiero como sociedad en su integridad. Le importa bastante poco el Consejo General del Poder Judicial, probablemente no sabe mucha gente ni lo que es. La separación de poderes le importa bien poco. Si se hacen las leyes de una manera o de otra, no le importa demasiado, porque al final la gente tiene unos problemas mucho más cercanos. Y a la gente lo que le importa es no perder determinados derechos, mantener su situación o mejorarla, vivienda, trabajo e inflación. O sea, a la gente lo que le importa, afortunadamente ya no tenemos terrorismo, ya no tenemos una serie de cosas que antes nos estaban preocupando de otra manera, y la gente lo que se centra es en eso. Entonces, al final... Yo creo que no estoy del todo de acuerdo contigo. O sea, evidentemente que a la gente le da igual. Pero porque tú eres editor y a ti te importan mucho estas cosas. No, por un motivo diferente. Porque creo que la gente... O sea, creo que hay mucha... Ahora vamos a entrar de pleno en esto. Creo que hay mucha sabiduría precisamente en cómo reacciona la sociedad ante determinados fenómenos. Eso no me transforma ahora. No quiero defender el populismo, que es un tema de los que vamos a hablar, pero creo que
la gente entiende que un mal acuerdo es mejor que un buen juicio y lo entiende en el ámbito privado y a lo mejor también lo entiende en el ámbito de la política. Y que a lo mejor hay jueces que no entienden que en el ámbito de la política un mal acuerdo es mejor que un buen juicio. No, los jueces siempre estamos a favor de que haya un mal acuerdo antes que un buen juicio. No es verdad. Bueno, venga. No, sí que yo comparto contigo, creo mucho en la inteligencia colectiva también, ¿eh? O sea, yo eso lo hablo muchas veces. Pero sí que creo que también es verdad que se pone el foco en determinadas discusiones Mm. que a lo mejor no son tan importantes para la sociedad.